Para este laboratorio estábamos en un equipo: Andrea Uribe, Isabela Bedoya, Mariana Monsalve, Tomás Colorado y yo, Ana Sofía Arenas. Nuestro objetivo en este laboratorio era obtener ADN vegetal para su identificación y determinar su presencia en este. El secreto de la vida se encuentra en el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. El ADN es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que está formada por todas las partes de la célula. Esta contiene información genética que es usada en el desarrollo y funcionamiento de organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, es un polinucleótido. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones determinadas como puentes de hidrógenos. La información del ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, que se representa con una A mayúscula, guanina, que se representa con una G mayúscula, citosina con una C mayúscula y timina con una T mayúscula. El ADN humano consta de 3 millones de bases. Su orden determina la información disponible para construir y mantener su organismo. Estas bases se emparejan así: adenina con timina y citosina con guanina, formando los pares de bases. Cada una de estas bases está unida a una molécula de azúcar y a una molécula de fosfato. Una propiedad importante del ADN es que puede replicarse o hacerse copias a sí mismo. Esto es fundamental cuando las células se dividen, porque cada nueva célula necesita tener una copia exacta del ADN de su célula anterior. La extracción de ADN es un método por el cual se obtiene ADN a partir de células. Todo organismo vivo está formado por la ampliamente estudiada y conocida molécula. Algunas de las cosas por las que estos genes codifican son de bioquímica básica: la replicación del ADN, la transcripción, la traducción, el metabolismo del ADN, que sería la recombinación y la reparación, el metabolismo de la célula, el catabolismo y el bolismo, y la regulación del ciclo celular, mitosis. Este tipo de genes son nombrados también por algunos urólogos como secuencias conservadas. Otras funciones del ADN está la codificación de proteínas adecuadas para cada célula. También está el metabolismo celular. Este es el control del metabolismo junto con el ARN y la síntesis de proteínas y hormonas. La mutación, esta permite la evolución de las especies. También se debe conocer el riesgo de padecer determinadas enfermedades, descubrir el autor del crimen o identificar fallecidos en una catástrofe, que pueden ser posible gracias a estos estudios. El ADN en campos de la ciencia tan amplios como la medicina y estudios forenses. Algunas de las aplicaciones en varios ámbitos son la medicina. En esta se pueden encontrar los datos genealógicos que permiten implementar una medicina más personalizada de acuerdo a los antecedentes genéticos de la persona. Incluso se podría prevenir ciertas enfermedades hereditarias. Las ciencias genealógicas. Estas implementan el uso de las pruebas de ADN para determinar el nivel y el tipo de relaciones genéticas entre individuos. Medicina forense. Esta se utiliza para identificar el autor de un crimen, para reconocer la identidad de restos humanos o de un cadáver en descomposición. Y la paleontología. Se ha logrado conocer de una manera más amplia y más completa las migraciones de los neandertales y sus relaciones con otras poblaciones. Gracias a esto. En primer lugar, especificaremos el uso de las espinacas durante este experimento. Las hojas de espinacas tienen un gran papel dentro de la práctica del laboratorio, ya que de estas se hará la extracción de ADN. Trituraremos las hojas que están formadas por células y las romperemos para librar el ADN del interior del núcleo. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento de este experimento. Ponemos en una licuadora más o menos media taza de espinacas con una pizca grande de sal de mesa y una taza de agua destilada. Luego, licuamos todo a una velocidad alta por 15 segundos o hasta que la mezcla sea relativamente líquida. El licuado separará las células de las espinacas unas de otras, por lo que se obtiene una muy diluida sopa de células de espinaca. Luego pasamos la sopa de células de espinaca a través de un colador
hacia otro recipiente para eliminar todos los tejidos y los residuos sólidos. Agregamos 2 o 3 cucharadas soperas de detergente líquido y mezclamos, dejamos reposar aproximadamente entre 5 a 10 minutos, nosotros esperamos 8 minutos. Al licuar las espinacas y extraer su ADN, este va a seguir protegido por las membranas y es necesario romperlas para poder extraerlo. Para ello es que utilizamos el detergente, que se une a la grasa y proteínas que forman estas membranas y las rompe y separa. Entonces el ADN se libera del núcleo y se disuelve en el agua que hemos utilizado para triturar las hojas. El detergente son moléculas que destruyen las membranas celulares que rodean a todas las células, ya que tienen un extremo hidrofóbico como el de las grasas que no se mezclan con el agua y otro extremo hidrofílico que sí se mezcla con el agua. El detergente entonces se intercala en estas membranas e inicia lo que se llama la lisis o ruptura celular, disolviendo las grasas presentes en la célula, liberando su contenido de proteínas, ácidos nucleicos y diferentes metabolitos. Ponemos esta mezcla en 3 tubos de ensayo, llenamos cada uno más o menos hasta 1/3 de su capacidad. Luego ladeamos el tubo de ensayo y lentamente agregamos otro tercio en alcohol sobre la pared del tubo de manera que se forme una capa sobre la mezcla de espinacas. La célula se libera una gran cantidad de proteínas y algunas de esas proteínas tienen como función degradar al ADN de patógenos como lo son las bacterias y los virus. Si no se detiene a estas proteínas llamadas nucleasas, el ADN será degradado. Para evitarlo es que se agrega el ablandador de carnes, el cual contiene proteasas, un tipo de proteínas especializadas en la degradación de otras proteínas, como las mencionadas anteriormente, las nucleasas. Debemos de agitar cada tubo de ensayo suavemente y tener cuidado de no regarlo. Si se agita demasiado fuerte se romperá el ADN, haciéndolo mucho más difícil de ver. El ADN se elevará desde la mezcla de espinacas hasta la capa de alcohol. Utilizaremos un palito de madera u otro tipo de gancho para arrastrar el ADN que se encontrará en este. Finalmente, se tomará una pequeña muestra de ADN y se posicionará en el portaobjetos para luego observarlo desde un microscopio. Resultados. Luego de completar el procedimiento en su totalidad, obtuvimos una especie de materia viscosa de color blanco que pudimos observar gracias a la separación entre el líquido original y el alcohol. Después extrajimos este material genético con un palillo con gran dificultad y lo posicionamos en un portaobjetos, en el cual a simple vista no podíamos determinar el material genético ni su forma, por lo que llevamos esta muestra, que sería el ADN de la espinaca, al microscopio, donde pudimos determinar dónde se ubicaba y también su forma. De esta práctica de laboratorio podemos traer varias conclusiones. Una de ellas puede ser que el material genético no es tan fácil de extraer y se necesitan diferentes herramientas para poder romper su membrana y pared celular, la de la célula vegetal de la espinaca, para poder obtener y observar el material genético libre. Por otro lado, es que este procedimiento se puede utilizar en diferentes áreas del conocimiento y con diferentes objetivos. Algunos de ellos son: La obtención de ADN es simplemente crucial para cualquier tipo de análisis genético, incluso aquellas pequeñas partecitas de ADN. El conocimiento de ADN, su estructura, sus funciones, absolutamente todo es crucial para lo que se conoce hoy en día como la biotecnología moderna. El ADN es la base de datos en donde está toda la información y todas las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo junto con sus funciones. Es responsable además de toda la transmisión de genes
gracias a su poder de replicación, construyendo asimismo la base de la herencia. Mediante la extracción de ADN es posible obtener proteínas de interés en organismos diferentes del original del cual se extrajo el gen, como por ejemplo mejorar cultivos, animales, especies, obtener nuevos fármacos, entre otras aplicaciones. Después que la comunidad genética comprendiera la estructura de los genes y cómo se van a traducir la información que ellos aportan, se inicia la carrera de la búsqueda de cómo estudiarlos, aislarlos, modificarlos y transferirlos de un organismo a otro. Aquí es donde nace lo que se conoce como la ingeniería genética y con ella la clonación, que va a revolucionar de cierta manera la biotecnología moderna. La clonación va a ser esa multiplicación de los fragmentos de ADN para expresar genes en un organismo diferentes al de origen. Así se van a obtener proteínas de interés en organismos diferentes del original, del cual se va a extraer el gen, se van a mejorar los cultivos, los animales, se van a crear nuevos fármacos, entre otras aplicaciones. En la solución de lisis, la sal común se encuentra en una saturación que utiliza fuerza iónica. Además, la sal también tiene un papel importante en cuanto a la disolución de ADN, cuando es aplicado el alcohol frío, ya que en esta parte las moléculas de alcohol desplazan a las de agua, dejando así el ADN que estas contienen. Esto permite que diferentes iones interactúen con el ADN, ayudando a que se perciba más fácilmente como fragmentos de color blanco. El color del ADN puede ser verde o amarillento por los químicos que se utilizan para que éste pueda ser extraído. Aparte, muchas veces el color de las muestras se ve afectado por el color de la sustancia que está siendo analizada. En el caso de la espinaca, esta muestra obtuvo un color verdoso. Es importante que el ADN que está siendo analizado y examinado no esté contaminado por algún otro ADN extraño, ya que dichos patógenos o sustancias aparte pueden alterar la estructura del ADN que fue extraído de un tejido y que está siendo analizado, y ciertas características de este podrían cambiar y evitaría que las respuestas sean tan específicas y tan correctas como era esperado en el estudio. Conclusiones. Primero, acerca de los conocimientos adquiridos. Con este laboratorio aprendimos sobre el proceso práctico del aislamiento y la extracción del material genético de organismos tan básicos como una espinaca, entendiendo así los diferentes pasos necesarios para la correcta identificación de este. Además, pudimos interiorizar el trasfondo teórico y la importancia de este proceso de aislamiento de ADN en la ciencia actual, en áreas como la medicina, la biomédica y las ciencias forenses. Segundo, acerca del procedimiento. Gracias al procedimiento pudimos concluir que para poder hacer un correcto aislamiento del ADN o material genético vegetal de la espinaca, es necesario romper la membrana y la pared celular de sus células con diferentes métodos. Nosotros utilizamos los métodos enzimáticos con el ablandador de carnes y los métodos físicos, agitando suavemente el tubo de ensayo. Luego, para poder observar y extraer los ácidos nucleicos, es muy importante tener una sustancia como el alcohol, que pueda separar este material del líquido original. Tercero, acerca de los objetivos. Se concluyó a partir del laboratorio que se cumplió la idea principal y objetivo de esta práctica, ya que se logró identificar y determinar la presencia de ADN vegetal de la espinaca de manera clara, e incluso se pudo extraer un poco de este material genético para posteriormente ser observado en el microscopio. Cuarto, acerca de los resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir que el material genético o ADN vegetal de la espinaca, luego de que se deshiciera de la membrana y la pared celular, se puede observar como una sustancia viscosa y blanquecina que flota en el alcohol. Esta sustancia se puede finalmente extraer del líquido original para su adecuado análisis, aunque en este es un proceso difícil debido a la fragilidad de la sustancia viscosa.